Bienvenido, queridos estudiantes. Un abrazo. El boom y la poesía hispanoamericana. Iniciamos. Pregunta número 1. En la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la reiteración de los nombres de los personajes, así como de sus acciones, contribuye a crear la idea del incesto como suceso que funda la dinastía de la familia Buendía, el eterno retorno o tiempo cíclico como rasgo del atraso en Macondo, tiempo mítico como estrategia para producir realismo mágico, el destino trágico de sus personajes como efecto de su voluntad, vínculo existencial entre los Buendía y el pueblo de Macondo. 100 años de soledad, la novela más importante de Gabriel García Márquez, publicada en 1967, cuyo tema central es la soledad y el incesto. Desarrolla como tema secundario la historia de la familia Buendía y Macondo. Hablamos de una novela compleja que se analiza desde diferentes perspectivas. Una perspectiva social, vemos que la obra es un gran cuadro del modo del ser del poblador del Caribe colombiano. Una perspectiva histórica que representa diversos pasajes de la historia colombiana. Una perspectiva psicológica, el incesto bordea las relaciones de la familia Buendía. La novela comienza y termina con una relación incestuosa. A nivel mítico, incorpora mitos que son considerados parte de la realidad. Además, el tiempo adquiere características cíclicas. Este ambiente mítico se logra mediante el uso del hipérbole de personajes y situaciones. Por lo tanto, el tiempo cíclico y la reiteración de los nombres nos puede alimentar esta idea de lo mítico. La clave sería la C, tiempo mítico como estrategia para producir el realismo mágico. Número 2. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados y a 63 emboscadas y un pelotón de fusilamiento. A partir del fragmento citado de 100 años de soledad es posible inferir que el orden lineal es primordial para crear el efecto del realismo mágico. En el nivel psicológico destaca la descripción de las guerras civiles. C. La serie de sangrientas revoluciones terminaron de destruir el pueblo. El uso de hipérbole le otorga una dimensión mítica a la novela. Las luchas del coronel Aureliano llevaron la modernidad a Macondo. 100 años de soledad, uno de los personajes bastante llamativos y peculiares, Aureliano Buendía, hijo de José Arcadio y Úrsula Iguarán, el segundo hijo. Y vemos bajo este personaje una serie de hipérboles. Una de las primeras anécdotas es este amor que siente por esta niñita, Remedio Moscote, 18 años, y se amor de una niñita, de una niña de la cual no puede dejar de pensar. Se ha formado como militar sin saber exactamente cómo, y él representa pues un personaje que se habla de 17 hijos y que hace sus pescaditos de oro, un personaje hiperbólico, un personaje que nos permite esta dimensión del realismo mágico. Por eso podemos afirmar que el uso del hipérbole le otorga una dimensión mítica a la novela, la exageración, nos hace ver de que estas cosas aparentemente ficcionales pueden también ser algo reales. Número 3. Teniendo en cuenta el nivel psicológico de la novela 100 años de soledad, marca la alternativa correcta. Exhibe la tendencia de los Buendía al incesto. Describe el transcurrir del tiempo mítico cíclico. Incorpora mitos considerados parte de la realidad. Describe diversos pasajes de la historia colombiana. Presenta el modo del ser del poblador caribeño. Entonces, en el lado de lo psicológico podemos ver el tema del incesto. Úrsula Iguarán se ha unido con su primo José Arcadio Buendía y su madre, para evitar esta unión, le ha hablado de este niño que van a hacer con cola de cerdo. Si usted se une con su prima, va a ser un niño con cola de cerdo. Así dice su madre. Para evitar ese destino, en Riohacha ella se pone un cinturón de castidad. Finalmente nace un niño, José Arcadio, que no tiene la cola de cerdo, pero que quedará en la memoria de ellos que deberán nacer un niño con cola de cerdo. Otra relación incestuosa es la relación entre José Arcadio Buendía hijo y Rebeca Montiel. Y finalmente la relación entre Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula.
Por lo tanto, esta novela a nivel psicológico exhibe la tendencia de los Buendía al incesto. El incesto que bordea varias de las relaciones. 4. ¿Qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana se puede apreciar en el siguiente fragmento de la novela 100 años de soledad de García Márquez? Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Experimentalismo formal o lingüístico. El empleo recurrente del monólogo interior, la multiplicidad de voces o puntos de vista, la incorporación de elementos irracionales, la participación constante y activa del lector. ¿Qué elemento vemos en esta parte de 100 años de soledad, no? El patriarca José Arcadio Buendía va a ser amarrado a un árbol, ¿no? Se ha vuelto loco, habla los idiomas y ahí pues la única que lo va a ayudar es la pequeña Remedios, pero finalmente muere. Y acá viene la narración que cuando murió se llenó el pueblo de flores amarillas. Tantas flores amarillas, llovió y llovió y todo lo cubrió de amarillo. Es un hecho realista mágico. Por lo tanto, vemos que este hecho realismo mágico sobrenatural, esta mezcla de lo real con lo irreal, nos hace vincular con la idea de la irracionalidad. Por eso podemos afirmar que hay incorporación de elementos irracionales. Número 5. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había saltado Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término al estirpe de los Buendía. En el fragmento anterior de 100 años de soledad del personaje que hace el descubrimiento es, mientras que el animal mitológico alude. El gitano Melquiades, hijo de Amaranta Úrsula, José Arcadio Buendía, o el gitano Melquiades, o alude a Aureliano Buendía y a sus primeros de sus hijos, a Mauricio Babilonia y el extraño animal que criaba, o a Aureliano Babilonia y el niño con cola de cerdo, ¿no? Sabemos que al final de la novela 100 años de soledad nace un niño con cola de cerdo, que Aureliano Babilonia no entiende por qué nace este niño con cola de cerdo. Solo se le informa que se le cortará la cola y todo volverá a la normalidad. Pero el niño es devorado por las hormigas, come carne. Y él aprende a leer y lee los pergaminos que había dejado Melquiades. Y en esos pergaminos lee la verdad, que el primero de los Buendía morirá amarrado a un árbol y el último morirá devorado por las hormigas come carne. Vendrá un remolino y terminará para siempre los 100 años de soledad. Por lo tanto, aquí estamos viendo la presencia de Aureliano Babilonia y este animal mitológico alude al niño con cola de cerdo. 6. Indique cuáles son los enunciados que corresponden al boom latinoamericano. Fue un éxito comercial con obras de calidad artística, constituye la primera corriente original americana, se da la profesionalización del escritor latinoamericano, hubo preocupación por desarrollar temas de carácter social de forma alegórica. Bueno, el boom, la época de esplendor de los años 60, tiene tal vez un trasfondo del éxito editorial, un éxito comercial con las obras de calidad artística, ¿no? También vamos a hablar que los escritores pueden vivir de aquellos que escriben. Por lo tanto, podemos afirmar que se da la profesionalización del escritor latinoamericano. Entonces, en esta época del boom, también podemos decir que hubo una preocupación por desarrollar temas de carácter social en forma alegórica, ¿no? No de manera directa, porque, por ejemplo, Carlos Fuentes critica a la Revolución Mexicana, Mario Vargas Llosa a los sistemas de autoritarios de poder los critica, García Márquez de cierta manera también alude al hombre colombiano. Hay un trasfondo tal vez social, pero que no es muy claro, ¿no? Por eso podemos afirmar que hay una alusión tal vez medio alegórica, representativa, pues de lo que sería pues lo social, ¿no? Pero sí lo que es evidentemente falso es que se constituye la primera corriente original americana.
Más bien, la que se construye como la primera corriente original es el modernismo. Por lo tanto, es enunciado falso. La clave, por lo tanto, los correctos, el enunciado 1, 3 y 4. 7. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro. En el anterior fragmento de 100 años de soledad, ¿qué técnica vanguardista encontramos? La multiplicidad de narradores, el monólogo interior, la ruptura cronológica, la transculturación narrativa o la técnica de la antinovela, ¿no? Entonces, esta novela es una novela que no es ordenada, como toda novela moderna, contemporánea, como estas novelas del boom, como estas novelas de la nueva narrativa hispanoamericana. Las novelas utilizan técnicas modernas, y una de ellas es el tiempo fragmentado, ¿no? El tiempo cíclico, ¿no? Y la novela empieza así, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había recordado aquella tarde remota en que su padre lo va a conocer y él empieza a hablar como Macondo. Macondo, una aldea construidas a orillas de unas piedras grandes como huevos prehistóricos en el cual todo era nuevo. Vemos en este fragmento de 100 años de soledad la ruptura cronológica, una característica típica de la narrativa hispanoamericana. 8. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. La referencia de Macondo en el anterior fragmento corresponde cuando aparece el niño con cola de cerdo, se dan las guerras civiles entre los conservadores y los liberales, llega la compañía bananera y se industrializa Macondo. Apenas ha sido fundada por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, poco antes de su destrucción por un huracán. Esta construcción de Macondo siempre pide un misterio. ¿Qué era Macondo? Se habla de que era una hacienda, es un árbol, ¿no? Pero en la cabeza de Gabriel García Márquez va rondando la idea de Macondo. Macondo, todo era nuevo, un lugar maravilloso, un lugar donde todo era distinto, que representa la alegoría de todos los pueblos de América Latina. Entonces, este fragmento que vamos viendo en el texto anterior es anterior justamente a que haya sido fundada Macondo, ¿no? Apenas ha sido fundada por José Arcadio y Úrsula Iguarán. Macondo. 9. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, de los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada en la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. ¿Qué referencia bíblica se muestra en el texto de 100 años de soledad? Génesis, Apocalipsis, resurrección, diluvio o incesto. Esta novela 100 años de soledad pues nos tiene bajo este misterio de este último niño en la parte final de la novela, ¿no? El niñito con cola de cerdo que las hormigas come carne y se la devoran. Este pueblo tiene que morir, tiene que desaparecer. Macondo, esta aldea tal vez maravillosa y única y extraña, tiene que desaparecer, tiene que ser destruido por los vientos huracanados. Macondo tendrá que destruirse, tendrá que terminar. Los 100 años de soledad terminan. Por lo tanto, vemos una coincidencia con el Apocalipsis. 10. Fue de casa en casa arrasando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Ya los objetos perdidos desde hace mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. En el anterior fragmento de 100 años de soledad se describe a la pianola, al catalejo, la dentadura, el imán o la lupa. ¿Qué se describe? Y aquí está asociado a la religión, a la superstición, a la naturalización, a la exageración, al hiperbólico, al tiempo cíclico. Melquiades es el gitano que llega a Macondo, y un día llega pues con el imán, y todos en Macondo se sorprenden, ¿no? Porque no han visto el imán, que aparentemente es un objeto común, pero este gitano, que luego será muy amigo de José Arcadio, porque José Arcadio le pide comprarse imán para buscar oro.
Y este amigo suyo pues va a conmover y va a traer muchas cosas maravillosas a Macondo, ¿no? Este objeto tan simple que trae Melquíades pues resulta maravilloso. Y aquí vemos la técnica de realismo mágico. Alude al imán que alimenta pues la exageración y lo hiperbólico, ¿no? Eso fue todo, queridos amigos. Espero que les haya gustado. Un abrazo fuerte. Nos vemos en otro video. Hasta luego.